continuamos con el programa de las fobias. ¿Usted le tiene alguna fobia a algo? Envíe su pregunta y su comentario, que vamos a hablar ahora con el psiquiatra Nelson León. Él es médico psiquiatra y su cuenta @pulso de león, @pulso de león, y también está en la clínica El Cedral. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, seguimos hablando con las fobias. Cuando ya llega la parte psiquiátrica, si una persona voy directo al psiquiatra, ¿cómo se diagnostica? Las fobias, como ya mi colega comentó en el segmento anterior, son patologías muy comunes. De hecho, son dentro del espectro de los trastornos de ansiedad, son los trastornos más frecuentes, son altamente prevalentes, como decimos en medicina. Se estima que aproximadamente un 10% de la población, cosa que en medicina es altísimo, puede sufrir de alguna fobia a lo largo de su vida, ¿okay? Y un 10% adicional puede sufrir de algún tipo de fobia social también en algún momento de su vida. Si sumamos esos dos porcentajes, estaríamos hablando de casi el 20% de la población en algún momento puede presentar una fobia. Típicamente o clásicamente las personas que sufren este tipo de síntomas o de malestares acuden primero al psicólogo, por muchas razones. Quizás una de las más fuertes en nuestra cultura es que la consulta psiquiátrica está como más estigmatizada, se asocia la consulta con el psiquiatra con la locura. Entonces las personas que sufren de fobias, cuando buscan ayuda, generalmente acuden con un psicólogo, cosa que está bien, porque el abordaje principal de las fobias son los abordajes psicoterapéuticos, y un psicólogo clínico pudiera ser el especialista ideal para tratar en principio una fobia. ¿Qué pasa? Hay un porcentaje de pacientes o de personas que cuando sufren de una fobia, sobre todo si esta fobia se ha cronificado, es decir, se ha perpetuado en el tiempo de ese individuo y ha estado con él durante años sin tratarse, esta fobia empieza a enquistarse un poco en la neurobiología del cerebro y empieza a deformar un poco la vida del sujeto, la personalidad del individuo, su conducta, la forma como interactúa con los demás y cómo se relaciona con el mundo. En ese caso, esas fobias, cuando no se tratan a tiempo, con el tiempo, tienden a complicarse como cualquier otra condición médica. Uno tiene diabetes o hipertensión y no te la tratas, en vuelta de 5 o 10 años van a aparecer complicaciones. Entonces, muchas veces las fobias ya generan complicaciones en la conducta, en el estado del ánimo del individuo, en las relaciones, en el trabajo, etc. Y cuando ya aparecen las complicaciones, entonces allí el abordaje se hace más psiquiátrico, ¿okay? O allí, dicho de otra manera, el psiquiatra juega un rol fundamental porque se incluyen tratamientos médicos, por ejemplo, fármacos, psicofármacos. Ahora, alguien mencionó que era hipocondríaco. ¿El hipocondríaco tiene fobia a enfermarse? Sí. Porque vive como... Sí. El hipocondríaco tiene este temor irracional a padecer de alguna enfermedad, ¿okay? Si lo viéramos desde un punto de vista como más integral, pudiera ser un tipo de fobia, la fobia a la enfermedad, ¿okay? Aunque técnicamente o desde el punto de vista de las categorías diagnósticas, a lo mejor no está catalogado como una fobia como tal, sino como un trastorno de ansiedad, o como otro trastorno de ansiedad. Pero pudiera ser una fobia a enfermarse, solo que desde el punto de vista psicológico es como una especie de ambivalencia que tiene el individuo porque le teme a la enfermedad, pero por otro lado la necesita, la busca, porque la enfermedad termina dándole significado a su día. Entonces, temo enfermarme, pero inconscientemente estoy buscando la enfermedad, ¿no? Y es parte de la trampa psicológica que suele aparecer en los pacientes con hipocondría. ¿Y se puede sanar? Sí, ¿Se puede claro, mejorar? por supuesto. Ahora, cuando dices que hay que tratarla, si hay un niño que de pronto le tiene miedo a algún animal, ¿se le puede tratar ya desde chiquito para que ya no le tenga miedo a un perrito, a un gato, a cualquier animal? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se aborda? Por supuesto. Y allí el tratamiento
de elección sería el tratamiento con un psicólogo infantil, un psicólogo clínico infantil que tenga experiencia con tratamiento o con terapia cognitivo-conductual, aunque por supuesto hay otras corrientes de psicoterapia que también pueden ser útiles para tratar las fobias. Pero sí, respondiendo específicamente a tu pregunta, si un niño tiene una fobia, las fobias a los animales, a los perros, son una de las más frecuentes en los niños. De hecho, suelen aparecer en la infancia, a diferencia de otras fobias que suelen aparecer más en la adolescencia o en la adultez. Si un niño tiene una fobia a los animales, ese es el momento para tratarlo, porque si no se trata en la infancia, esa fobia empieza a penetrar en las profundidades de su psique, de su personalidad, de ese tierno cerebrito que está creciendo y va a distorsionar su personalidad, su conducta y se va a convertir en un adulto con problemas más complejos que van a ser más difíciles de tratar. ¿Qué pudiese ser, por ejemplo, en el caso que le pase a una persona ya grande? Más allá de decirle, no te va a hacer nada, mira, yo lo toco, eso no hace nada, ven, acércate, pero eso no te va a morder. ¿Esa es la actitud correcta o más bien alejarlo? ¿Cómo se debería ayudar a una persona que te estás enterando y está en pánico y tú estás ahí al lado y tú no sabes? Sí, es muy difícil y además es curioso porque instintivamente o intuitivamente las personas suelen tener este tipo de actitudes, de abordaje, ¿no? Mira, no pasa nada, ven, tócalo, el perro no te va a morder y está bien, o sea, no me parece descabellado, solo que si se trata de una fobia, eso no es suficiente, ¿eh? Eso no es suficiente, hay que explorar qué está pasando en la psique del niño, qué significa ese perro para él, ¿okay? Porque a veces el perro puede ser el reflejo de otra cosa, ¿okay? Es como en medicina existen los dolores referidos, que se refiere a, por ejemplo, que nos duele el estómago, pero en realidad lo que nos duele no es el estómago, sino la columna. Y ese dolor de la columna se refiere o se refleja al estómago. Muchas veces con los miedos, con las fobias, pudiera pasar algo similar. Es decir, el niño en apariencia le tiene miedo al perro, pero inconscientemente en realidad ese perro pudiera ser la expresión o el reflejo de otro temor más profundo. En teoría psicoanalítica, por ejemplo, podría estar del papá o de la mamá, y el niño proyecta ese temor al padre hacia el perro, ¿okay? Entonces hay que explorar qué significa en la cabecita del niño ese perro, a través del dibujo, de los juegos, de la entrevista con si el niño es un niño grande que puede hablar, para saber qué significa, y en ese sentido el profesional puede empezar a diseñar la mejor estrategia para ayudar a ese niño. Pero para la población general, si estamos en presencia de un niño que responde de forma exagerada a un perro, o a una cucaracha, o a un ratón, etc., lo ideal es manejar el escenario de la forma más neutral posible. Es decir, ni alarmarse y salir corriendo con el niño a esconderlo o a protegerlo, como si en efecto estuviéramos frente a un peligro real, ¿okay? Ni el otro extremo de no pasa nada, tranquilo, aquí no hay peligro, fíjate, acércate, y lo tomas por la mano y lo traes para que vea al perro. Ese extremo tampoco es bueno. Entonces, lo ideal es mantenernos los más neutrales posibles y manejar la situación con naturalidad. Bien. Aquí alguien comenta, viví la tragedia de Vargas. No puedo escuchar un trueno porque entro en pánico. Allí estaríamos ante la presencia ciertamente de una fobia compleja, pero en realidad esa fobia sería la expresión de un trastorno por estrés postraumático que todavía no está resuelto en esa persona, ¿okay? Si una persona que no ha tenido una experiencia tan traumática como la del deslave, escucha un trueno y se asusta hasta el punto de que tiene que encerrarse en su cuarto, arroparse con la cobija hasta arriba, eso es una fobia a las tormentas, que son fobias bastante frecuentes. Pero si este sujeto en realidad es un sobreviviente de Vargas o de
estas situaciones más recientes que han pasado actualmente en Mérida y en los Andes, si el individuo ha vivido una experiencia traumática, entonces estaríamos ante un trastorno por estrés postraumático, ¿ok? Más que frente a una fobia. Ahora, ella dice de Vargas. Han pasado bastante tiempo, bastantes años. No, puede que no la haya tratado, puede que la trató, pero como fue un evento traumático, ¿se trata toda la vida? Sí. Probablemente, como la gran mayoría de las personas en Vargas, no se trataron ese trastorno por estrés postraumático, simplemente les tocó seguir viviendo. Seguir viviendo y seguir adelante con su vida y tratando de manejar lo mejor posible esas escenas tan trágicas, ¿okay? Muchos perdieron familiares queridos, personas queridas, o vieron a gente morir. Entonces muchas personas en Vargas no se trataron, ¿ok? Sin embargo, aunque te hayas tratado un trastorno por estrés postraumático como ese, que 10 o 20 años después todavía tu sistema nervioso central reaccione y se ponga en alerta cuando escucha un trueno o cuando ve que el volumen de la quebrada está aumentando, eso podría ser perfectamente normal si lo ponemos en el contexto de esa persona. Ok, bien. Y aquí Cristina González Valerio dice, mi fobia es a las lagartijas, tuqueques, conejos, iguanas. Me paralizan, me hiperventilo y creo que voy a morir. ¿Qué hacer? Son varios, Cristina. Lagartijas, sí. Tuqueques, conejos, iguanas. Sí, es muy común. Cristina en ese sentido no está sola. No te sientas mal porque es algo muy común, es algo muy frecuente. Y allí pudiéramos ver claramente la esencia de lo que es la fobia por definición, que es un miedo irracional que no tiene sentido. Okay. Porque que un adulto, porque asumo que Cristina es una adulta, sí, le tenga miedo a un tuqueque que no representa en lo absoluto una amenaza para ella, allí se ve preciosamente, digamos, lo que es la fobia. Es un miedo irracional, ilógico, que no tiene ningún sentido, pero que aún así la persona no puede evitar. ¿Okay? ¿Qué tendría que hacer Cristina? Evaluarse, ¿okay? Explorar de dónde viene esa fobia. A lo mejor hay un antecedente, ¿okay? Porque hay niños que, por ejemplo, recuerdan que de pequeñitos un tuqueque les caminó por el brazo, ¿okay? Y desde el punto de vista de las proporciones, para un niñito, un tuqueque pudiera verse como nosotros los adultos podemos ver una iguana de esas que están en el Parque del Este, que son gigantes, ¿okay? Entonces, a lo mejor para el niño, ese tuqueque, en ese momento de su vida, él lo vio como una iguana y eso dejó una impronta allí en su cerebro y eso, bueno, se mantuvo y se cronificó en el tiempo y es el adulto que todavía le tiene miedo. Pero a veces no es eso. De hecho, la mayoría de las veces no hay un antecedente de ese tipo y, sin embargo, la persona siente que tiene este temor irracional. Hay que explorar qué está pasando en Cristina y con qué cosas asocia Cristina ese tuqueque, esa lagartija o ese conejo, ¿no? Porque además los conejos son bastante tiernos y bastante inofensivos, ¿no? O sea, que le tengas miedo a un conejo es bastante llamativo. Hay que ver qué significa inconscientemente para ella un conejo. ¿Okay? Ahora, la gente le tiene miedo, pero ¿no será, por ejemplo, con cosas, con texturas, con animales, que le tienen quizás asco? ¿Cómo diferenciar eso, el miedo y el asco? A algo, no, me da asco, me da cosita. Hay gente que dice, me da cosa. Sí, sí, son sensaciones parecidas porque son muy desagradables. Okay. Y automáticamente generan una conducta refleja de evitación. Lo evitas también. Pero si lo que te da es asco, con alejarte y no tocarlo, podría ser suficiente. ¿Okay? Simplemente, ya bueno, no te gusta, es algo desagradable con lo que tienes que aprender a lidiar. ¿Okay? Claro. Si esta sensación de asco termina paralizándote y termina generándote un ataque de pánico, entonces quizás sea una fobia, ¿ok? Pero sí
con lo que refieres es perfectamente común. El tema del asco, sobre todo animales fríos, de piel fría. Los sapos, las serpientes, las mismas lagartijas, porque térmicamente generan un contraste que es como muy desagradable. ¿Okay? O las cosas muy viscosas, muy babosas, instintivamente, en una parte muy profunda de nuestro cerebro, asociamos eso con peligro. ¿Okay? Entonces eso quizás genera ese rechazo que muchos podemos sentir por ese tipo de texturas o de sí, consistencia. Sí, bien, muchísimas gracias. Estamos conversando con Nelson León, él es médico psiquiatra, su cuenta es @pulso de león. Vamos a ir a un corte comercial y en breve continuamos.